es Alemania, Gonzalo, y Alemania, que es el país más importante de la Unión Europea junto a Francia, que ayer hablábamos con la embajadora de Colombia en ese país, pues va a virar o está virando hacia la derecha y va a tener un nuevo gobierno pronto, y un nuevo gobierno que también promete que Alemania se va a rearmar, que después de la Segunda Guerra Mundial, un país que había dicho no nos vamos a armar, pues ahora dice nos toca porque la actitud de Trump nos obliga a que tenemos que pagar dinero nuevamente en ejército para defendernos de cualquier cosa de los rusos. ¿Usted se acuerda cuando el presidente Donald Trump decía que él iba a acabar la guerra más que guerra, la invasión de Rusia y Ucrania en 24 horas? Pues han pasado 2 meses. Y ya el secretario de Estado Marco Rubio ha dicho, si esto no avanza, nosotros nos retiramos, y continúa la guerra de alguna u otra manera. Es importante destacar que Europa está anunciando, y ya lo hemos mencionado aquí una y otra vez, que se va a rearmar. ¿Por qué? Porque de alguna otra forma se tiene que cuidar de Rusia. Rusia, que tiene la intención de, según algunos especialistas, ampliando territorio luego de conquistar algunos terrenos en Ucrania. Pero es importante destacar, Camila, de alguna u otra manera, con quién vamos a hablar a esta hora. Y vamos a hablar con un hombre que sabe bastante, pero mucho de seguridad. Un hombre que estuvo ahí al lado del canciller Helmut Kohl. Al final de la década del 80, fue embajador de la OTAN, representando a Alemania, y nos puede explicar un poco por qué es importante que Alemania, o por qué es importante cuidarse de Rusia. Él es Joachim Bitterlich y nos acompaña desde Normandía. Mr. Bitterlich, thank you so much for being with us here in Blue Radio. It's a pleasure to be with you. Un placer. Un placer. How is your Spanish? Is good? Well, too far away. This is my problem. I've been living in Spain more than 20 years ago. My Spanish was fluent at that time, but I've forgotten too much in order to discuss really high political subjects. Okay. Nos dice Gonzalo que bueno, que su español no está muy bien, que hace más de 20 años vivió en España, que en ese momento era fluido y muy bueno, pero pues que en este momento no se siente en capacidades de hablar de temas políticos tan álgidos. Bueno, pero entonces le preguntamos en inglés, Gonzalo, y que yo creo que es la pregunta que se hacen muchos, y es, ¿qué se puede esperar de una Alemania armada, de una Alemania rearmándose, sobre todo lo que yo le decía al principio, cuando políticamente está girando hacia la derecha? Así que, Mr. Bitterlich. Yes, I have understood. Oh, that's perfect. So can you understand the question? So we can do the questions in Spanish and you can answer in English. Well, let's try it. Let's try it in both languages. It's easier. But okay. I've understood this question. Ah, perfecto. Vamos a hacer. Él nos va a responder en inglés, pero le podemos hacer las preguntas en español. Perfecto. Exacto. Go ahead. What's the consequence of this rearmament of Germany? Germany will become a normal European state at the end of the day, again. Because you have to go back to history to understand this. Please, Germany has been in 1945, after the end of World War II, after the end of Nazism, let's say in a period where the Germans said never again a war. This was, let's say, the basis of pacifism in Germany. But this pacifism by the Germans has been blocked by the Cold War, beginning 4 years later, with the Korea War and with the Soviet Union, let's say, in its opposition against the United States of America. And therefore, Germany had to rearm in this period. And pacifism was coming slowly back in the period, let's say, from the beginning of the 1970s, 25 years later, by the Greens, by political movements, by pacifism, by peace movements, and coming back step by step. And suddenly in 1990, with the German reunification, people thought in Germany, now this is the eternal peace in Europe. Not only for Germany, reunified, it's for the whole of Europe. Europe is freed from the Soviet Union. It's the end of the Warsaw Pact. Now we are free, and this means eternal peace. And therefore, since then, the Germans have been trying, first of all, let's say, to become again
military scene a normal state, with interventions of the German army internationally with other European allies or with the Americans. Allow us to translate, Mr. Bitterlich. Okay, ¿Qué nos dijo a la pregunta, Lucas? Usted le preguntaba a Camila, pues bueno, ¿qué podemos esperar? ¿Qué consecuencias podemos esperar de un rearme de Alemania? Y lo que nos dice es que finalmente, al final del día, Alemania, Camila, se convertiría en un Estado europeo normal, pero pues que por supuesto esto tiene un trasfondo que viene desde muchos años atrás, y es que después del fin de la Segunda Guerra Mundial, de que se acaba el nazismo en 1945, esta fue tal vez la base del pacifismo en Alemania, de decir nunca más, pero que este pacifismo alemán se ve bloqueado porque 4 años después comienza la Guerra Fría, comienza la Guerra de Corea y comienza aquí una oposición entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. Esto vuelve a regresar un poco el pacifismo en los años 70, cuando el Partido Verde, movimientos políticos, movimientos de paz y pacifistas, pues empiezan a sembrar justamente este movimiento pacifista en Alemania, y que en 1990, con la reunificación de Alemania, pues se cree que estará, digamos, una Europa libre, una Europa en paz, y que al final pues ya estaba libre la Unión Soviética con la caída del Pacto de Varsovia, y que con esto pues Alemania sería libre, y que esto significaba la paz eterna, por así decirlo. Sin embargo, pues desde ese entonces se ha estado intentando volver a ser, digamos, un estado normal dentro de la escena militar. With the participation of the German army in former Yugoslavia, the Kosovo War, and then in Afghanistan. But from the year 2005 on, the German army has been underfinanced, under-equipped, and the war in Ukraine, this invasion of the Russians in Ukraine, has been the wake-up call for the Germans, as for others. And therefore, there is a real need to have a normal army again, able to defend its territory, able to be a reliable ally for the other Europeans and for the Americans. And therefore, we have a certain need of 3-4 years to reach this. Ahí terminaba Gonzalo el resto de la respuesta, y es que nos dice pues que desde el año 2005 sobre todo el ejército alemán ha estado con baja financiación, con bajo equipo, y que la guerra en Ucrania desde el año 2022 ha sido como el llamado a despertar, el llamado de atención para los alemanes, en que pues es necesario tener en estos días un ejército equipado, un ejército financiado, un ejército entrenado, y que Alemania se convierta entonces en un aliado valioso, necesario, no solo para Europa, sino también para Estados Unidos. Señor Bitterlich, ¿usted ve a Vladimir Putin y a Rusia atacando a Europa? I do not fear that Putin would attack, let's say, in the next years, Europe as a whole. What he would like to reach is, again, let's say, the status as the Soviet Union had before, with a certain near abroad of protection around them. And they have lost this protection. And for them, the key state in any case is Ukraine, because they have never considered Ukraine as a foreign state. There was an agreement to disagree about Ukraine between the Russians and the Western world from the beginning, in my eyes. And the key is Ukraine. And therefore, the Russians, it's clear, would be opposed fundamentally against any accession of Ukraine to NATO. Some people in Europe speak at the same time about the Baltic states as another region of attack of the Russians. I do not see this in the same vigor as I see it in the Ukraine. The key is there. The Russians have a certain paranoia of being encircled. Encircled from the east is China, the southeast is Iran, it's the Muslim faith. The south, it's the fear of Turkey. It's old-fashioned, but it's still today. Therefore, they look always for an agreement with Turkey. And from the west, it's the Americans at the end of the day. They fear this
American force, and they fear at the same time the European Union, because it's a model of success at the end of the day, and they fear that their own people would like to copy the story of success of the Europeans. Nos dice Gonzalo, usted le preguntaba si ve de pronto a Rusia o a Vladimir Putin atacando a Europa en un futuro cercano. Nos dice que no, que él no lo ve haciéndolo, pero que sí ve a Putin queriendo alcanzar el estatus que tuvo la Unión Soviética años antes, y es tener cierta protección extranjera a su alrededor, que de cierta forma nos dice, los rusos tienen una paranoia de sentirse encerrados entre China, entre Irán, finalmente Europa y la OTAN, y entonces está esa paranoia, y nos dice que la clave de todo esto, el país clave de todo esto es justamente Ucrania, y que si hay algo a lo que se van a oponer rotundamente siempre es al ingreso, que hoy en día se ve muy embolatado, de Ucrania en la OTAN. Señor Bitterlich, mi pregunta es sobre el estado de bienestar que justo surgió después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué tan afectado se va a ver este avance que tuvieron los europeos con este rearme que se está planeando en este momento? Have I well understood your question? What's the consequences for the European for prosperity and for bienestar? For the welfare state, yes, sir. For the welfare state? No, I don't see consequences for the welfare state. The welfare state that has gone in some countries in Europe too far. It's well known, and there are certain debates coming up. But this is totally independent from rearmament. Rearmament, the money has to come from other sources, but is not, let's say, dependent or to put in a relation what you call bienestar, prosperity and for social welfare. No. There is no link between these two areas. I know if you have to spend, let's say, 200 billion in Europe more for defense, money has to come from somewhere. But there are enough resources in Europe to bring this money on the table and to do it. Nos dice Jennifer, pues que justamente si hay que gastar plata para rearmarse, gastar por ejemplo 1 o 2 billones en rearme, pues la plata por supuesto tiene que salir de algún lado, pero que no cree que haya muchas consecuencias para el estado de bienestar, porque finalmente Europa tiene la capacidad financiera de poder poner la plata sobre la mesa para el rearme, no necesariamente afectando el estado de bienestar. Nos dice que este dinero por supuesto tiene que venir de otras fuentes, pero que es una discusión completamente aparte, el rearme y lo que llamamos nosotros el estado de bienestar o la prosperidad o el beneficio social. Yo tengo una última pregunta para usted, señor Bitterlich, y es frente a lo que estamos viendo con Europa, el rearme no solo pues de Alemania, sino pues el gasto, el aumento del gasto público de todos los países en industria militar. Se necesita una Unión Europea cohesionada, una Unión Europea unida. ¿Usted cree que la Unión Europea va a resistir este gasto público y va a salir más unida y fortalecida que antes, o podría la Unión Europea estar en riesgo en estos momentos? You may always say that the European Union is at risk, or European integration at risk, and there are always certain risks in the European integration. But I'm convinced this Russian attitude has been a real deep wake-up call in Europe. And wake-up call who means more cohesion, more unity in Europe. Take the example of the Scandinavian countries, Finland, Sweden, Denmark, who have been, let's say, neutral countries, not in NATO, with a certain minimum of defense. They have joined NATO because they fear the attitude of a Russian neighbor. Look at Poland. Poland has, let's say, done a most ambitious rearmament program in the last 2 years, much more than Germany even, much more than France. And I think the Europeans are more united, let's say, than ever to be opposed to any restriction of their freedom of maneuver. And therefore,
I think the calculation, if there was any calculation on the Russian side, was the wrong one. And it's true there are certain minorities still thinking in another way, but the great majority in Europe, and the British are again nearer to the Europeans now, is cohesive, and there is more unity, let's say, than 5 years ago. Pues señor Joachim Bitterlich, mil gracias por estar con nosotros aquí en los micrófonos de Blue Radio. Un placer haber hablado con usted. Feliz noche para usted en Alemania. Muchísimas gracias, fue un placer. Un placer. ¿Qué nos dijo al final sobre la Unión Europea? Que es lo que discutimos constantemente aquí con Gonzalo y Sebastián. Usted le preguntaba qué va a pasar con la Unión Europea con todo esto, si va a salir fortalecida o si tal vez la ve en riesgo. Nos dice que la Unión Europea, Camila, pues siempre ha habido riesgos, digamos, de cierta manera ha estado en riesgo y hay ciertos riesgos en esa integración europea, pero nos dice que está convencido de que esta actitud rusa, la decisión de Rusia de invadir Ucrania, ha sido una verdadera llamada de atención, un verdadero como jalón de orejas para Europa, y de que necesitan una Europa mucho más cohesionada, mucho más unida, y que toma ejemplos, Camila, de los países escandinavos como Finlandia, como Suecia, como Dinamarca, que dice que han sido países históricamente un poco más neutrales, pero que finalmente deciden unirse a la OTAN justamente por el miedo de su vecino, de Rusia, y nos dice lo mismo de Polonia, que ha tenido el programa de rearme más ambicioso en los últimos 2 años, incluso mucho más que Francia o que Alemania. Entonces, lo que nos dice es que finalmente no sabe qué tan bien calculado estuvo por el lado de Rusia, porque lo que ha hecho esta determinación es que los europeos estén cada vez más unidos en que no quieren que nadie les quite sus libertades ni su libertad de maniobra. Nosotros vamos a hacer una pausa cortita después de entender lo que significa este rearme de Europa, pero principalmente de Alemania, respondiendo a las políticas del presidente Donald Trump.